Bueno, pues muchísimas gracias, Alfonso. Muy emocionante esta presentación. Estoy todavía conmovido. Y simplemente recordar ese último verso de Antonio Machado que comentas, estos días azules y este sol de la infancia, que es precisamente nuestro lema y que tenemos en el cartel que hay en la puerta del Ciclo Machado. Fue una preciosa coincidencia ver que estas palabras con las que terminas tu presentación son justo las palabras que tenemos nosotros puesto en nuestro cartel que veréis ahí fuera. Ahora tenemos bastante tiempo para un coloquio con Alfonso sobre esta presentación que ha hecho y también, si queremos, sobre otros temas relacionados con su experiencia política. Entonces, pues, si acaso yo te voy a hacer un par de preguntas para empezar, para romper el hielo, ¿no? Entonces, la primera es sobre... No has hablado en ningún momento sobre la relación entre Antonio Machado y Manuel Machado. Sí. Entonces, no sé, era un poco para saber eso cómo es desde tu punto de vista, porque es una relación un poco controvertida. Sí, entonces, pues, a ver lo que piensas de ello. Lo segundo está relacionado con una cosa que preguntaron esta mañana en la Escuela Europea a una chica, y está en relación con esa idea de que hay dos Españas, las dos Españas que mencionaba Machado, y la chica preguntó, ¿esas dos Españas siguen existiendo ahora mismo o ya es diferente, ya ha cambiado? Y eso me ha recordado a mí el libro que he traído aquí, el libro que tú has publicado hace unos meses, en enero o febrero de este año, que es La España en la que creo, que es también, deja implícito que hay varias Españas ahora mismo, la España en la que creo, entre otras, digamos. Entonces, bueno, es preguntarte exactamente qué es, como ves, qué es eso de la España en la que crees. ¿Es que hay otras? ¿Hay alguna España que puede helarnos el corazón ahora mismo? Venga. Manuel y Antonio. Ahora ya no, pero durante un tiempo, sobre todo durante la dictadura, yo tuve que soportar infinidad de veces que la gente me criticara por estudiar a Antonio y no estudiar a Manuel, como si uno no tuviera la libertad de elegir el poeta que le gusta. Porque, claro, estos hermanos que se querían muchísimo, se querían los dos muchísimo, estos hermanos tuvieron, en una España fratricida, tuvieron la desgracia de quedar territorialmente en lugares dominados por unos o por otros. Manuel Machado le coge la guerra en Burgos, porque su esposa, Eulalia, tenía una hermana monja en Burgos. Deciden ir a visitar a la monja al convento y cuando están allí, pues estalla la guerra y Franco enseguida llega a Burgos. Y entonces queda de la parte de los rebeldes. Bien, es verdad que después escribirá poesías muy complicadas, de excusar, muy complicadas, sobre Franco y sobre aquello. Pero eso no impede que ellos se quisieran mucho. Cuando él tiene noticia de que Machado está en Collure, se desplaza a Collure y llega tarde. Cuando ha llegado, ya ha muerto Antonio. Entonces, ¿es que Antonio es un gran poeta y Manuel es un mal poeta? No. Manuel yo creo que es un buen poeta, que tuvo la desgracia de tener un hermano que era un grandísimo poeta. Claro, Manuel era mucho más folclórico. Varias veces he dicho que Antonio va a utilizar el folclore, pero Manuel lo utilizaba continuamente. Pero es un poeta muy habilidoso, que tiene algunas cosas muy hermosas. Por ejemplo, él tiene también un solo verso, una línea de un poema que a mí me seduce mucho, que es una definición del amor estupenda, cuando dice, a ti y a mí nos llevan olas sin ley. Es fantástico. A mí me gusta Manuel Machado. No puedo decir que me guste igual que Antonio, no. Tanta lata me dieron con esto que yo organicé una exposición de los hermanos Machado para hablar de los dos, ¿no? Pero la diferencia es enorme, yo creo que enorme. Pero no es mal poeta, Manuel. Ellos se querían muchísimo. Es muy difícil perdonar los poemas que Manuel dedica a los triunfadores de la guerra, muy difícil, porque son muy burdos, muy feos. Yo comprendo que se vería obligado, sí, pero Miguel Hernández, en la cárcel, muy enfermo, le dicen, escriba usted algo, y lo mandamos al hospital, y dice, no,
O sea que se puede decir no cuando uno quiere decir no. Pero bueno, ese es un problema de Manuel Machado. No es un problema de Antonio, ni desde luego es un problema nuestro. Las dos Españas, vamos a ver. Ustedes saben que España era un gran imperio en el siglo XVI y luego pues vino decayendo y todas las sociedades que nos rodean iban modernizándose y la española no. ¿Por qué? Porque había unos obstáculos seculares que impedían la modernización, la construcción de un Estado moderno en España. ¿Cuáles eran esos obstáculos? Siempre los mismos. El trono, la espada, la cruz y las grandes fortunas. Es decir, el rey, el trono, la espada, los militares, la cruz, la iglesia y las grandes fortunas agrarias. Esa era la España que impedía que el conjunto de España progresara. Eso dio lugar pues, a un levantamiento militar, a muchos levantamientos. Hubo varias guerras civiles en España en el 19, 3 guerras carlistas, la guerra civil que conocemos de la República, de la Segunda República, dio lugar a la República, que fue una llamada de esperanza en el corazón de muchos españoles, el levantamiento militar del general Franco y una larguísima dictadura de persecución de todos aquellos que quizás ni siquiera tenían ideas políticas progresistas, sino que eran personas cultas, los maestros, se fusilaba a los maestros por ser maestros, no porque tuviera tal o cual idea política. Entonces, en el año 78 se llega a un acuerdo de reconciliación de esas dos Españas. Y es verdad que podemos decir que un gran éxito se consiguió, porque el trono, que era siempre el que impedía el rey, Alfonso XIII, es expulsado por los españoles, por Cartagena de irse. Ahora resulta que tanto el rey emérito como el rey actual, los dos se jugaron su puesto en defensa de la democracia, no contra la democracia, el 23 de febrero y el 2 de octubre, con el levantamiento que hoy está de moda, hoy mismo está de moda. Eso en cuanto al trono. La espada, los militares, son el primer colectivo que a partir del año 78 decidió cumplir el mandato de la Constitución, que creíamos que sería el último, fue el primero. Y cumplen el papel que le asigna la Constitución. Ya no hay poder militar y poder civil, hay un solo poder civil, un solo poder, el civil. Los militares forman parte de la administración del poder civil. La Iglesia, hombre, da una de cal y otra de arena, la verdad. Unas veces está más para acá, otras veces está más para allá, pero lo que es claro es que han perdido lo que tenían, que era que tenían en un puño metido la libertad de conciencia de los españoles. Ya no es así. Ahora los españoles tienen una conciencia libre y piensan como quieren, son lo que entonces se llamaba librepensadores, que era algo que asustaba. Ahora todo el mundo es librepensador, puede pensar lo que quiera. Y por fin, las grandes fortunas. Entonces agrarias, estas son las más difíciles. Ahora no son agrarias, ahora son las ligadas a los medios de comunicación. Así se puede ver como hay todo un aparato de televisión completo dedicado a limar, destruir la construcción del 78. Es decir, que algo queda de las dos Españas, pero nada que ver. No se parece la España de hoy a la España de la etapa de Antonio Machado en absoluto, afortunadamente. Y ello por un enorme esfuerzo del pueblo español, porque por una vez los políticos se pusieron de acuerdo. Pero no fue tanto mérito de los políticos, aunque también. Fue mérito de que le empujaba a la sociedad y le decía, pónganse de acuerdo, otra vez vamos a repetir, cuando muere el dictador, de nuevo vamos a repetir, otra vez los enfrentamientos. Empujaron y la gente se tuvo que poner de acuerdo. No es casualidad que personalidades como Adolfo Suárez, Felipe González, Santiago Carrillo, Miguel Roca, el cardenal Tarancón, apostaran por lo que la gente estaba empujando, por el deseo de arreglar las cosas. Hombre, de vez en cuando aparecen, he citado el 23 de febrero, 40 años de terrorismo, y en el año 2007 la secesión o rebelión, o como se le quiera llamar, del nacionalismo en Cataluña. Alguna vez aparecen las Españas estas que creíamos proscritas para siempre, pero la fortaleza de España se mantendrá.
España es mucho más fuerte de los que quieren destruirla. Es verdad que los españoles somos un poco autodestructivos. No estamos nunca contentos con lo bueno. Fíjense, una anécdota alejada de la política. Los chicos, los estudiantes, cuando van a un examen, se preguntan uno a otro, ¿cómo lo traes? Todos dicen, yo fatal, no me ha dado tiempo, no, nada. Y después saca matrícula, el mismo que ha dicho eso. No queremos decir que hemos estudiado, que somos competentes. No, me van a ver mal. Bueno, eso no ocurre en otras latitudes y eso les da una fuerza de la que nosotros carecemos, porque somos un poco autodestructivos. Lo he dicho esta mañana, todos los imperios han tenido mala prensa, todos. El español del siglo XVI también. La diferencia es que en todos los imperios se combatía esa mala prensa, la leyenda negra, y en España estábamos encantados, la repetíamos nosotros mismos, lo cual es insólito, ¿no? Claro, le pongo solo un ejemplo para que tengan ustedes una idea de lo autodestructivo que somos nosotros. La Inquisición es la Inquisición española, no hay otra. Pues no es verdad. Antes que nosotros había otras Inquisiciones. Y le daré solo un dato, solo uno. En Europa, en el siglo XV y XVI, se quemaron a 50.000 mujeres acusadas de brujería. ¿Y cuál es el reparto? 25.000 en Alemania, 10.000 en Inglaterra, 6.000 en Francia, 4.500 en Suiza y en España 7. Todas las asignan a España. Y los españoles decimos que sí, que fuimos nosotros los que quemamos todo. Claro, en Suiza Calvino, que quemó a muchísimas, miles, Calvino tiene una estatua de 4 metros en la avenida más importante. Imagínense aquí nosotros levantando una estatua a Torquemada. Sería una cosa increíble, ¿verdad? Pues así funciona la vida. Es decir, que las dos Españas de entonces no existen, pero que hay siempre intentos de destrucción de esta reconciliación que ha estado en España, no cabe duda. Más. Sí, Tomás. Muchas gracias. Siguiendo con la primera pregunta de Pedro y siguiendo con sables, ¿no? Al sable del caudillo, sí. Y si mi pluma valiese sí. tu pistola. ¿La pregunta? ¿Cuál es la pregunta? No la he entendido. No ha nombrado el famoso... Sí, el poema. El poema, el Manuel y el Antonio, ¿no? En qué contexto del sable del caudillo y el de Lister, ¿no? La pistola de Lister. Sí. Sí. Pues eso, lo que acabo de explicar. Están cada uno en un lugar y se sienten obligados a decir cosas que probablemente con el tiempo, probablemente los dos estarían arrepentidos. ¿Los dos se sintieron obligados? Sí, en cierta medida sí. Hombre, uno más que otro, porque en uno si no lo escribía iba para adelante y en otro no le pasaba nada si no lo escribía. ¿Más preguntas? No hay. Cuando nadie pregunta nada, o están todos totalmente de acuerdo o en nada de acuerdo. Aitor. A ver, Aitor. Hace aproximadamente 2 meses, no me acuerdo dónde, pero se me quedó grabado, fue en un periódico, leí un artículo de opinión y el articulista en concreto, ya digo, no me acuerdo quién era, pues mencionaba muy de pasada, pero se me quedó la frase de que los políticos actuales ya no echaban mano de citas de Antonio Machado. También lo decía un poco de ensorna porque antes abusaba mucho de ello. Entonces mi pregunta es 2 en 1. ¿Cree usted que se está perdiendo esa retórica o se ha empeorado? Y la segunda pregunta es ¿qué cree que puede aportar Antonio Machado, su pensamiento, su vida, a la política española? Bueno, me pregunta usted si la retórica ha empeorado. Empeorar no es la palabra. Había que buscar una un poco más fuerte. Sí, yo comprendo que
las personas que se dedican a la actividad política tienen mucho que hacer, pero la noche es larga y en la noche no suenan los teléfonos y hay tiempo de leer y tiempo de crearse una cultura, una formación. No es habitual. En política yo he encontrado algunas personas cultas, algunas, pero no muchas. Cultas quiero decir gente que tiene un criterio formado en las artes, sobre todo en los libros, en la música, en el arte. No he encontrado muchas. Entonces Machado era citado de una manera un poco peculiar, porque cuando Machado muere, 2 años más tarde, la Comisión de Depuración de los Intelectuales lo declara peligroso para la juventud y lo expulsa de la enseñanza. En el mismo documento dice que lleva 2 años muerto, pero no importa, porque iba a contaminar a la juventud. Muerto, en fin, es un poco, vivo tampoco, pero muerto ya es demasiado. Entonces, estos que hacían esto después citaban a Machado. Hubo un intento en la revista Reconquista, la revista literaria de la Falange, un intento de atraer a Machado a la Falange, a traerlo. Machado estaba muerto, claro. Decir que no era tan, que pertenecía más bien al franquismo, a lo que había hecho el movimiento nacional y tal. Fue muy fallido, entre otras cosas, porque un escritor muy conservador escribió un artículo desnudándolo. Eugenio de Nora era un hombre de Falange, pero era un hombre inteligente, y escribió un artículo desnudando esa operación, diciendo: no mientan ustedes, este hombre es republicano. Ahora está de moda decir que los intelectuales más preclaros de la historia de España no eran ni fascistas ni republicanos, que eran de la tercera España. Ni estaban con uno ni estaban con otro. ¿Pero qué dice? Decir que Chávez Nogales no estaba con uno ni con otro, era un hombre de la República. Decir que Machado era de la tercera España, era un hombre de la República. Pero si es el que hace los manifiestos cuando se cumple 1 año y 2 del levantamiento. En fin, a la vez, Fray Gribarne empezó a hacer paradores, y en Soria, ¿qué nombre le puso? Antonio Machado. Cuando Fraga representaba todo lo que significaba la persecución de Machado, ¿no? Después hubo una recuperación, hicieron un libro con el expediente académico de Machado, lo hizo el Ministerio de Cultura, pero lo terminaron y pasaron años sin que lo sacaran. Y yo le decía al ministro, ya estábamos en democracia, al ministro: pero hombre, si está el libro hecho, si lo tenéis en el almacén, sacarlo. Y tenían dificultades, estaban que sí y que no. Claro, no tenían convicciones. Machado no podía representar un pensamiento retrógrado bajo ningún concepto. Y Machado, que es muy poético, pero Machado tiene muchos textos muy políticos. Juan de Mairena, que a mi juicio es el mejor libro de filosofía que se ha escrito en España, Juan de Mairena tiene textos políticos muy fuertes, que pueden aportar muchísimo a la política actual si lo leyeran, claro. Para eso hay que conocerlo, hay que estudiarlo, Y él da una dimensión ética muy importante. Él era un hombre de una integridad extraordinaria. Y eso en la política siempre viene bien, viene muy bien. Así que ojalá que los políticos leyeran a Machado o al que quieran, ¿no? Que lean todos los escritores que les parezca oportuno. Que lean, digamos que lean. Que han aprendido a leer y a escribir hace tiempo, que lo usen para algo, ¿no? Lourdes. Hola, buenas tardes. Primero me gustaría hacer un comentario. Me ha encantado la conferencia, ha sido preciosa. Tengo que decir que yo estudié Antonio Machado de adolescente, tenía una buena profesora de literatura, con lo cual me encantó Antonio Machado. No soy muy de poesía, tengo que decir, con lo cual es malo, pero luego en revalida me cayó Juan Ramón Jiménez, que no le gustaba mi profesora de literatura, pero bueno, vamos a dejarlo. Lo que yo quería es un poco un comentario, porque tengo una edad y he visto un poco que se olvida un poco estos poetas y esta literatura alrededor de la guerra civil, y que muchos jóvenes no conocen o no saben. Y un poco
los políticos que tenemos también vienen también de esa generación donde se ha dejado un poco de lado todo esto y que deberíamos recuperarlo. El otro día vi la película de Unamuno, ¿no? Me emocionó mucho. Supongo que es una ficción parte de ella, ¿no? Pero a la vez pienso, todos los estudiantes, todos los jóvenes deberían saber lo que es esto, porque no podemos, corremos un riesgo, digamos, de idiotizarnos con un poco esto de las redes sociales y Twitter y la información muy corta, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría un poco saber qué opinión tiene sobre este tema, cómo podíamos, los más mayores, dar a nuestros jóvenes más información, más formación, aunque no seamos tan intelectuales como usted, ¿verdad? Pero, no sé, quizá, yo creo que Antonio Machado es realmente un ejemplo muy importante y le agradezco muchísimo la conferencia. Muchas gracias, es usted muy amable. Le voy a contestar en la medida que pueda todo lo que me ha dicho. Dice que no es mucho de poesía. Pues lo tiene que hacer. Le voy a decir que la poesía es un refugio extraordinario en los momentos complicados de la vida. Una persona cercana a la que quieres ha muerto, está enferma, a ti te han dado un disgusto en la carrera, en lo que sea. En momentos de tribulación, leer poesía, pero hay que leerla muy despacio. Tal como se lee hoy, no se puede leer poesía. En diagonal no es posible. Hay que estar muy sereno y entonces extraer todo lo que dice, porque el poeta no es un hombre que hace verso o una mujer que hace verso, no. Es un hombre que tiene una mirada más profunda que el resto de los mortales, que ahonda en la realidad y nos da una visión que uno no tiene, solo si es poeta. Por eso hay que leerlo con mucho cuidado, porque además de lo que está diciendo en el nivel superficial, está diciendo en el nivel profundo otras cosas. Y hay que extraerla. Entonces, un día de tristeza, se coge un libro de poesía y lo lee tranquilamente, y cuando se canse un poco, pone un adagio en música clásica. Son los dos remedios para la desgracia. Cambia uno absolutamente la vida, entiende uno que hay otra vida, que se puede ser feliz, que son cosas que pasan, que entristecen, pero que hay que seguir viviendo. ¿Cómo hacer? Es verdad que dice que los políticos no leen a estos autores. Y les voy a decir una cosa un poco aventurada, pero yo creo que es verdad. La élite política que hoy hay en España, a mi juicio, es inferior a la élite política de la etapa de la transición. Y no lo digo en absoluto porque ahora esta generación sea peor que la anterior. No es verdad. Esta generación está mejor informada, tiene más instrumentos de análisis, de comunicación, de información, mucho más. Pero ¿qué ha ocurrido? ¿Cómo es posible entonces, si esta generación es mejor, que los políticos no sean mejores, que sean peores? Pues ha ocurrido que en el año 77 y 78, las mejores cabezas de las profesiones, en las empresas, en las universidades, donde hubiera las mejores cabezas, decidieron que había que ir a la política, que había que echar una mano para sacar este país adelante. Y ahora las mejores cabezas no quieren ir a la política. Y a la política van los segundones. Hay una cierta mediocridad que no está generada porque ahora los jóvenes sean peores. No, es que los mejores no quieren ir, entre otras cosas porque está muy desprestigiada, en fin. Oye, yo voy a ganar mucho menos que lo que gano aquí y además me van a estar arrastrando por el fango. Oiga, pues no. Entonces, no están los mejores. Entonces, no leen. Ahora, ¿cómo hacer para que la gente joven lea? Hombre, se han hecho muchas operaciones, algunas con mucho éxito. Por ejemplo, mi amigo Joan Manuel Serrat hizo un disco de Machado que popularizó mucho a Antonio Machado. Mi amigo Paco Ibáñez popularizó muchísimos poemas, incluso de Quevedo, de poemas clásicos que no leía nadie, lo hizo muy popular. Por cierto, de todo hay en la vida, porque yo tenía una librería que se llamaba Antonio Machado, y en muchas ocasiones pasaba la gente por allí, miraba y decía, librería Antonio Machado, oye mira, el letrista de Serrat. ¿Se dan cuenta? Serrat, por cierto, tiene otro magnífico disco sobre Miguel Hernández, que es un poeta extraordinario, maravilloso. Es decir, que se han hecho
ejemplos. Y hay gente joven que lee poesía, y hay gente joven que escribe poesía, y buenos poetas. Tenemos buenos poetas hoy de gente joven. Yo tengo bastante contacto con los escritores jóvenes, una inmensa mayoría de mujeres respecto de hombres, pero que son muy buenos y buenas. O sea que no creamos que el mundo que nos rodea es el mundo. Decimos, es que nosotros no veo mucha gente que lea poesía, pero hay gente que lo lee y que dedica mucho esfuerzo a esto. En fin, me decía que había visto además la última película Mientras dure la guerra. Decía si era ficción o no. El problema no es si es ficción o no, sino que si algunos datos históricos que se conocen y bien no responden a la realidad por dejadez. Y es verdad que algunos datos son de pura dejadez. Le pongo un ejemplo, ya que la vio ayer lo tendrá fresco. Cuando el alemán nazi le dice a Franco, todavía en Marruecos, que se han enterado de que ha muerto Sanjurjo en un accidente de aviación. No puede ser. Eso ocurrió el día 20 y le está hablando el día 15. ¿Cómo se enteró el alemán? El día 15 de que el 20 de que no podía ser. Esas cosas son fáciles. A mí, cuando las cosas difíciles no están bien hechas, yo las perdono. Cuando las cosas fáciles no están bien hechas, hombre, la vida es difícil. Pero hay cosas que son fáciles y en esas no puede uno fallar. Entonces, no hay tanta ficción porque la frase que da título, Mientras dure la guerra, la estafa que le hace a todos los generales Franco, que dice, bueno, va a ser jefe de Estado mientras dure la guerra, le tachan mientras dure la guerra y sale el papel para siempre, ¿no? Es verdad, lo de Cabanella, que era masón, es verdad, hay muchos datos, está bien. A mí me interesó, la música es buena, está bien utilizada. Me interesó, algunas cosas me sacaron de quicio, pero... Bueno, y ya que estamos hablando de cine, les voy a hacer una recomendación insólita, porque para mí fue una sorpresa. Están proyectando una película que parece que es de superhéroes. Se llama Joker. No tiene nada que ver con los superhéroes. Es una película fantástica, maravillosa, que le han puesto ese nombre y esa cara de payaso porque así todo el mundo vaya a ver la película creyendo que es de superhéroes, pero no es nada de superhéroes. Es una película extraordinaria, con una utilización de la música, por eso me he acordado, maravillosa. Dura, muy dura y muy buena. Pero bueno, me he salido un poco de... He aprovechado. ¿Más preguntas? Sí, haciendo un poco eco, bueno, la conferencia maravillosa, muchas gracias Muchísimas por estar gracias, aquí. ¿No cree que haciendo un poco énfasis en el tema de que quizá lo que nos pasa en España es una falta de cultura endémica? Quizá no se ha promocionado el talento español, nos falta una formación que en otros países sí que se da, de sus propios escritores, de su propia cultura, y sobre todo en los últimos años darle mucho más valor a lo que es el aspecto científico que no a las humanidades o a la filosofía, y quizá eso es lo que quizá en esta generación nueva hay una falta de una base cultural asentada, con lo cual son, digamos, más fácil los adoctrinamientos a nivel en los colegios, en muchas comunidades autónomas, dar unos mensajes que son completamente erróneos en cuanto a la historia y bueno, que lo que tendría que renovarse todavía o reformarse es la educación, que nos queda siempre pendiente. Sí, lo que usted plantea es tan cierto que yo no tengo más que decir que estoy de acuerdo totalmente. ¿Pero por qué esto? ¿Por qué? Usted imagínese cualquier país, el más culto, que de pronto hay un corte en la historia y el 80% de los profesores universitarios salen del país, si no han sido fusilados antes. El 80%, con 11 rectores a la cabeza. Que el 95% de los poetas, novelistas, pintores, escultores, sale del país si no ha sido fusilado antes. Hay un corte en la historia que reponer eso es dificilísimo. Si además le dicen, no, y durante 40 años no se va a poder hacer nada, sino al contrario. España es un país casi milagroso. Que hayamos logrado superar eso es extraordinario.
es que yo empiezo a decir poetas españoles que estaban todos en el exilio o muertos. Antonio Machado, Miguel Hernández, Rafael Alberti, Alexandre en el exilio interior, los historiadores, los músicos, todos fuera. Y aquí no se publicaba nada de ellos, estaban prohibidos. Yo fui librero y tenía que hacer toda clase de operaciones para poder vender a esos escritores. No era posible. Lo que es verdaderamente para descubrirse que la sociedad española haya logrado sacar eso y tener buenos directores de cine que triunfan en el mundo, buenos poetas que son universales. Sí, es extraordinario, es una labor magnífica. Lo que pasa es que, claro, cuando uno aprende sin orden, uno aprende muy mal y uno va tropezando con las lagunas, laguna de esto, laguna de lo otro, y va así durante un tiempo. Llevamos ya una etapa más larga, pero la educación es la clave en cualquier país, en España más, porque hubo un lapsus en que esto estuvo boca abajo y ahora hay que levantarlo. Se está levantando, sin duda, pero cuesta mucho, cuesta mucho. Mire, yo era librero y la censura era tan absurda, y además hacía teatro y nos prohibían todo. La censura era tan absurda que realmente no sé cómo nos salimos idiotas todos los españoles, porque tenían unas preocupaciones por cosas absurdas. Yo dirigí una obra de Jean Anouilh, un autor burgués francés. Fue causa de mi primera ficha policíaca, como filo comunista por representar a Jean Anouilh. Y entonces llegó el censor y me dijo, bueno, ¿has visto? Están en un sofá sentados él y ella. No puede ser, tiene que ser 2 sillones enfrentados. Pero oiga, están sentados en un sofá, como si fuera pornografía, que están sentados hablando. No, un sillón allí y un sillón. Serán estúpidos. Entonces nos estupidizaban a todos. O por ejemplo, cuando salgo a Francia a comprar libros, traíamos libros clandestinamente, y en la frontera me detiene porque traigo libros prohibidos aquí. Y bueno, me detiene, me dan los líos, unos días allí detenido. Vuelvo a Sevilla, donde tenía la librería, y al entrar en el escaparate veo los libros que yo acabo de traerme, que se habían editado legalmente en España. Así era todo. Claro, somos unos héroes, porque hemos aprendido muy mal sin maestros. Aquí no había maestros. Aquí estaban todos en el exilio o muertos, o en las cunetas muertos. Entonces no teníamos a quién recurrir. Poquísima gente que te decía, mira, hay un tío que tiene unos libritos que mira. Había un librero así especial. Yo realmente creo que hemos sido bastante heroicos en esto de la recuperación, porque cualquier país, usted dígale a Francia ahora que todos los intelectuales, todos los profesores universitarios, todos los maestros, todos fuera. Bueno, es una tumba para la cultura y la sufrimos y todavía nos quedan resacas de aquello. Por tanto, hay que hacer un enorme esfuerzo por la cultura. Luego tenemos otro mal, que es un mal endémico en el mundo entero, y es que en todo el mundo, cuando se nombra un señor ministro de Educación, trae su plan. Y no puede ser. Déjense de planes, hombre, corrijan lo que hay que corregir, pero cada uno trae su huevo y lo pone en la mesa. No puede ser. Entonces aquí estamos aficionados a eso, cada uno trae su plan y nunca se acaba. Yo ya me he perdido con el ESO, no sé qué. Primero que sí, el COU, el PREU, que ya está uno hecho un lío porque cada uno trae una cosa. Y yo lo he dicho siempre, no, fíjese que cuando se ponga un médico enfermo, a la media hora haya un médico de sustitución, no que haya que esperar una semana. Eso es lo que tienen ustedes que hacer, en lugar de nuevos planes. En fin, todo es muy complicado, pero el ejercicio de dar cultura es muy importante. Y siempre, en política, la respuesta es, pero es que hacer cultura es muy caro. Siempre los ministros de Hacienda, es que eso es muy caro. Y yo siempre les he dicho lo mismo, sí, es verdad, es muy caro. Ah, tú dices, es muy caro. No hacerla es más caro, mucho más caro. Tiene burros por ahí, fíjate si es caro eso. Es caro, pero hay que hacerlo, es más barato. En fin, que estoy con ustedes ahí. El problema de la educación es un problema congénito español que habrá que hacer un esfuerzo. Muy bien. Es cierto. Me he preguntado eso. Bueno, en primer lugar, agradecerle la conferencia, que me ha gustado mucho en contenido y forma. Y luego quería hacerle 2 preguntas, si es posible. Sí, hombre. Una, yo creo que
que un poco lo que se llamó el espíritu de la transición se movía por dos motores, ¿no? Uno, el miedo a lo que pasó, y otro, quizá las nuevas generaciones, la esperanza de lo que podía venir. Recuerdo esa época como que en todos los sectores se trabajaba, un poco lo ha comentado usted, para que hubiera una sociedad mejor. Incluso, aparte de la política, que también se le reconoce su mérito, había una sociedad muy activa en mejorar lo que teníamos y sobre todo lo que traíamos de atrás, ¿no? Entonces, bueno, un poco yo creo que se ha perdido y también creo que al hilo de eso, pues están surgiendo, o sea, se están, entre comillas, aprovechando un poco de nosotros, ¿no? De forma que ya a veces el discurso político te da la sensación de que te toman por tonto, independientemente de unas ideas o de otras, ¿no? Esa era, no sé, cómo podemos recuperar, si es recuperable o simplemente la normalidad democrática ha acabado con eso. Y la segunda pregunta, un poco más personal, ¿cómo una persona sensible a las artes, a la poesía, a la música, al cine, se ha podido manejar tanto tiempo en la política activa, ¿no? Y a veces... En el mundo de los cuchillos. Exactamente. Y muchas veces en primera línea, ¿no? Gracias. Vamos a ver. Lo primero, ¿es recuperable el espíritu de la transición? Es difícil. Es difícil porque la nueva generación quiere separarse de aquello. Allí estábamos locos por pactar para que esta vez saliera. Yo iba por la calle y me paraba la gente. Esta vez tiene que salir, tenéis que hacer un esfuerzo, esta vez. Entonces estábamos locos por llegar a acuerdos. Ahora los pactos no les gusta a nadie. Fíjense que cada poco repetimos elecciones. Los ciudadanos dicen esto y los líderes políticos no se enteran. Dicen, no, repetimos, a ver si sale otra cosa. ¿Pero qué me dice? Usted tiene que ponerse de acuerdo de su obligación. Cómo se combinan ya veremos, pero es su obligación. Por tanto, no son muy partidarios de pactar, porque pactar creen que es ceder. Claro que es ceder, claro. En la transición todos cedíamos una parte de nuestro programa, pero yo cedo una parte si tú cedes otra parte y tú otra, y entonces cabemos todos. Pero aquí no, yo no cedo porque entonces eso es entregarse. No, hombre, no, que el otro ceda otro poco y se puede poner uno de acuerdo. Que después al cabo del tiempo no funciona, pues lo deshace usted, pero esto de decir no. Fíjense, hace 1 año y medio, 2 partidos políticos firmaron un pacto de gobierno delante de todo el mundo y no tenían suficientes votos para hacer mayoría absoluta. Al cabo de 1 año y medio tienen mayoría absoluta esos 2 mismos partidos y dicen que de firmar nada. Pero que yo no entiendo nada. ¿Me he vuelto yo tonto o los tontos son ellos? Claro, imagínense la idea de que uno de los dos hubiera sacado el papel que habían firmado delante de todo el mundo, de la prensa de todo, y dice, oye, ya tenemos el pacto firmado, ¿no? Vamos a completarlo, lo hacemos. No hace falta discutir ni nada, si ya lo hemos firmado. Pues no hay cultura de pacto. Yo dije una vez así en un tono un poco humorístico, que la gente lo toma mal, alguna gente lo toma mal, vamos, aquellos a los que me dirijo, claro. Y dije, hombre, es que es muy difícil llegar a un pacto si los 4 líderes se consideran 4 Adonis, porque todos quieren ser, el ego no deja entrar en la habitación a los otros egos, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser difícil, pero hay que trabajar en esa dirección. Ahora se van a repetir elecciones y la posibilidad de los acuerdos van a estar más limitados que antes. Lo que abril no les ha llevado a ningún acuerdo, ahora va a estar más complicado. Se los digo que yo de esto soy un aficionado. Soy un aficionado, pero era aficionado antes que nadie. Ahora todos son doctores en estos temas de elecciones y tal. Yo sigo siendo un aficionado, pero cuando yo era aficionado, ellos eran párvulos, ¿eh? Yo en el 72 creé un instituto de técnica electoral, en el 72, que me decía, ¿estás loco? ¿Qué elecciones? La sabrá. Entonces, les digo, va a ser más difícil el pacto después de estas elecciones, más difícil que ahora. Así que prepárense. La segunda cuestión. Lo dice usted muy elegantemente, con mucha diplomacia, pero lo que está queriendo decir, bueno, y una persona
que se dedica a la poesía, tanto a leer, a la música y tal, cómo después se maneja cuando llegan las cuchilladas y las trampas y tal y cual. Pues le voy a decir cómo. Trabajando más que nadie. Más que nadie. Cuando hay una tarea que no quiere nadie, lo hago yo. Y claro, llega un momento que hay una cierta dependencia, porque de eso no entiende más que uno, el que lo hace. Claro, yo a partir del año 72 me marché por toda Europa, cada vez que había elecciones en Francia, en Alemania, donde fuera. Me iba allí con el Partido Socialdemócrata del lugar, hacía las elecciones con ellos y aprendía mucho. Y no había aquí elecciones ni nada. Después hacían otras, me iba otra vez a Suiza, a Suecia, bum, bum, a ver todo. Cuando llega aquí una oportunidad, es que no tengo que pedirlo, eso me toca a mí. Las elecciones para que el que lleva dando la lata con esto. Había que organizar un congreso, para el congreso para claro, me lo daban todo. Entonces, en política, como en otras actividades humanas, pero en política, los políticos llevan un carro de responsabilidad. Pero el carro se puede llevar boca arriba o boca abajo. Hay muchos que lo llevan boca abajo, no llevan nada, vacío, y viven estupendamente. Ahora, el que lo lleva boca arriba, ese le van echando todas las cosas, ¿no? Oye, tú no podrías. Cuando te han echado todo para que lo hagas tú por ellos, luego te dicen, hombre, es que tú no delegas. Pero, ¿cómo que no delego? Si me estás pidiendo que haga lo tuyo. Pues esa ha sido mi vida. Yo siempre con el carro boca arriba, y venga a echar. Y eso es lo que me ha permitido hacer lo que quería y ser libre. Yo he sido libre, más libre seguramente que ningún político de España. He dicho siempre y he hecho lo que he creído que había que hacer. Y a veces, bueno, con dificultades, claro. La gente responde a eso. Yo comprendo que cada uno quiere mandar, pero... En fin, me ha ido bien, yo me he capeado bien. Yo, fíjense que había una época, en la etapa de la dictadura y al principio de la democracia, que los políticos solo eran oradores, hablaban muchísimo. En la ejecutiva del Partido Socialista, donde yo estaba, había algunos que tomaban la palabra y se pasaban un curso de 3 horas, una cosa aburridísima. Entonces yo cuando sabía quién era el que este iba a hablar, decía, tengo una llamada, y me iba al cine. Y volvía del cine y estaba el tío hablando. O sea que yo estaba bastante libre, ¿no? Porque yo quiero las cosas claras y rápidas, ¿eh? Lo que no se puede decir en 5 líneas no se puede decir en 50 folios. Es que hay que hacer un informe. Pero ¿qué es lo que quiere? Dímelo, en 5 líneas. Todo lo demás es fárrago que no sirve para nada. O sea que yo ahí me he defendido como he podido y no ha estado mal. He trabajado bastante, sí. A mí me gusta trabajar. Yo comprendo que yo soy una rara avis. Me gusta trabajar y me gusta pagar impuestos. Agárrense los que no pagan nada. ¿Por qué? Porque si de un año para otro me dicen que tengo que pagar más impuestos, es que he ganado más. ¿Está claro? Siempre cosas modestas, ¿verdad? Yo soy un humilde pensionista. Comprenderá que las cifras son siempre cosas... Pero a mí me gusta trabajar, entonces he cogido todos los trabajos que he podido y eso te da una autoridad tremenda, porque como trabaja en tantas cosas, sabe de muchas cosas. Y claro, ante el saber, cuando desnuda una persona y dice, ¿pero de qué estás hablando? Eso no es así. No, sí, ¿cómo que sí? Mira esto. Pues lleva razón. Y te dicen, lleva razón 50 veces, pues ya está, ¿no? Ya me parece que tienes autoridad que te permite caminar con mucha soltura. Muy bien, allí al final. Hola. Lo primero que quería era felicitarle por la conferencia, que ha sido realmente conmovedora, me atrevería a decir. Y aprovechando que la pregunta anterior ha cambiado un poco el tercio hacia la política, quería aprovechar, y no ser el primero en hacer una pregunta sobre política, pero yo quería hacer una pregunta al Alfonso Guerra político. Pero una pregunta también en relación con Machado. Es decir, yo que soy también andaluz y que Machado también forma parte de las lecturas de la adolescencia y que hay muchas que me gustan y que me encantan, debo decir que hay una cosa de Machado que no me gusta y le quería preguntar por esa. Y es una cosa en la que coincide con otros autores de la generación del 98, que es este sentido, me atrevería a decir, trágico de España. Es decir, esta especie de patriotismo doliente donde parece que los españoles estamos condenados
pues a tomar caminos separados, ¿no? O como decía Muñoz Molina en un artículo, ¿no?, hace un par de años, esto de Francoland, parece que los españoles vivimos bajo la condena permanente de tener pues que separar nuestros caminos, ¿no?, y vivir en una sociedad que se deshace. Y yo la pregunta la quería dirigir hacia cómo esto, en opinión de Alfonso Guerra, se traduce en la dificultad que hay en la política española para defender un patriotismo constructivo, un patriotismo cívico, un patriotismo republicano, si se quiere. Es decir, un patriotismo de valores, ¿no?, que es un poco lo contrario, digamos, de lo que hemos visto durante tanto tiempo. Yo con mucho gusto le contesto, pero si quiere usted una ampliación, mi último libro trata precisamente de eso. Pero se lo voy a contestar. Primero, los regeneracionistas. Mire, en España somos tan autodestructivos que hemos logrado convencer a toda España de que los regeneracionistas eran pesimistas. No eran pesimistas, eran optimistas. Hacían un diagnóstico trágico de la realidad, porque lo era, porque desde el siglo XVI, en todos los informes que se van haciendo, la palabra decadencia es lo que más se lee. Entonces ellos dicen, esto se está hundiendo, pero tenemos que salvarlo. La institución libre de enseñanza, que para mí es el ejemplo máximo de una voluntad transformadora de una sociedad, dice, no, mire usted, pero podemos cambiarlo. Vamos a crear un método educativo que nunca ha existido en España, que va a cambiar esto. Y efectivamente, ellos lo hacen. Lo que pasa es que viene el corte de la guerra civil, del levantamiento militar, y se acaba todo. Pero estaban realmente cambiando el país hacia bueno. Eran optimistas. Yo en el libro dedico un tiempo, un espacio importante a decir que estamos equivocados. Ellos no eran pesimistas, ellos querían la transformación y daban las ideas para transformar España hacia lo positivo. Ahora, en cuanto a que hoy en España hay gente que no siente el patriotismo, eso es verdad. En España, durante muchos años, casi 4 décadas, el régimen que mandaba, porque no gobernaba, mandaba, intentó patrimonializar a España. Los que no fueran como ellos eran antiespañoles. Por ejemplo, todos los exiliados continuamente escribían en sus libros, en sus folletos, antiespañoles. Ellos eran los únicos españoles. Entonces eso generó una especie de resistencia por parte de los españoles contrarios al franquismo, de usar la palabra España, patria, porque lo tenían patrimonializado los franquistas. Entonces la bandera, todo lo tenían como propio y lo demás era contrario. Entonces en España los que vivían en el exilio interior, perseguidos, pues no usaban una terminología patriótica. ¿Quién sentía? Por supuesto, los del franquismo no lo sentían en absoluto, eso no querían nada a España. Pero ¿quién sentía España en el corazón? Los exiliados. Yo que tengo mucho contacto desde el principio con los exiliados en Francia, en Inglaterra, en Bélgica, en México, en Santo Domingo, yo hablaba con ellos y España vivían pendientes de España. Muchos de ellos, miles, tuvieron durante años y años la maletita preparada detrás de la puerta para salir corriendo para acá. Amaban a España. Y dentro de España los fascistas no la amaban y los contrarios al fascismo no querían porque los fascistas la tenían patrimonializada. Yo entiendo esa reacción. Lo que no puedo entender es que gente que ha nacido después en la democracia tenga esos escrúpulos y no pueda usar España, diga este país. Para no decir España dicen este país. Pero bueno, ¿qué dice? Usted es analfabeto. Usted no ha vivido todo eso. ¿A qué viene? Entonces yo sostengo en el libro que hay que despojarnos de los prejuicios que no tienen ningún sentido hoy y hablar del patriotismo, porque además, durante la Segunda República, que para muchos es un modelo, los dirigentes políticos eran muy patriotas, hablaban de llevar a España en el corazón continuamente, y ahora la gente que se llama de izquierda, a mi juicio son izquierdas de salón, no saben qué es la izquierda, no pueden usar la palabra España, porque eso es fascista. ¿Pero qué dice? ¿Le vamos a regalar el concepto de España a la derecha? ¿Le vamos a regalar la bandera de todo a la derecha? ¿Pero de qué está usted hablando? Usted es un idiota.
Usted es un imbécil, hombre. Y así hay gente, pero hay que combatirla, y es que la gente tiene un poco de complejo de inferioridad. No me vayan a llamar franquista, pero ¿qué dices? Oiga, en todas partes del mundo la gente ama su lugar pequeño, la patria chica, la patria grande, y aquí no podemos. ¿Por qué no podemos? Resulta que en Cataluña hay un señor que grita ¡Visca Cataluña! ¡Oh, este tío es realmente extraordinario! En el País Vasco dicen ¡Gora Euskadi! ¡Ah, este es un héroe! En España dice ¡Viva España! Este es un facha. ¿Pero qué es esto? ¿Esto qué es? Y la izquierda cree que es así. Esa es la izquierda boba, la izquierda que no se ha enterado de nada, que no es izquierda en realidad. Tiene una etiqueta de izquierda, pero no es de izquierda. En fin, ese es mi punto de vista, que es osado, es innecesario para este país. Aquí o amamos al país o se lo dejamos a la derecha. Se lo vamos a dejar, yo no estoy dispuesto. Yo no renuncio en absoluto a defender a mi país y a defenderlo en todas circunstancias, y que me llamen lo que quieran. Yo no tengo que hacer méritos, yo lo tengo ya demostrado. Yo soy español y andaluz, por cierto. Los andaluces no tenemos problema. Machado decía, el que es buen andaluz, pero no se siente español, o buen español, pero no se siente andaluz siendo de allí, ni es buen español ni es buen andaluz. Yo soy andaluz y español, y europeo, y universal. Yo quiero cada vez que se abran más la frontera, que desaparezcan las paredes, los muros, y aquí estamos dividiéndonos en casitas pequeñas. Hombre, no han entendido nada de lo que pasa en la historia. Y la historia, si tú no la entiendes, te va a superar, te va a pasar por encima. Afortunadamente, España es fuerte, mucho más fuerte de lo que creen algunos gaznápiros que están todo el día atacando a su país. Eso es lo que pienso. Como verán, yo hablo siempre como pienso, cosa que no es tan frecuente en política. Se piensa una cosa y si dice otra, no vayan por aquello de lo políticamente correcto. Yo soy políticamente incorrecto, que es lo que hay que ser. Sí, al final. Martín. Hablando de políticamente incorrecto, aprovecho el guante y quisiera preguntarle al señor Guerra que nos hiciese una lectura política de la sentencia del procés de hoy, que nos diga cómo lo ve, lo que quiera. Bueno, vamos a ver. Es difícil que yo haga una lectura porque no la he leído. Yo sé lo que sabemos aquí todo, que le han metido un número de años, pero bueno, yo no eludo la pregunta y la contesto. No solo la sentencia, sino lo que significa el conjunto de esto que usted ha llamado el procés, que en realidad entrar en la trampa de los nacionalistas. Es el levantamiento, la secesión, pero bueno, vamos a ello. Hay personas que a la vista de esta sentencia les parece que la sentencia es muy severa. Hay otros que piensan que esta sentencia es demasiado liviana. Y hay otros que les parece bien. Los tres tienen derecho a tener esa opinión. El problema es que los tres están obligados a acatar lo que ha dicho el tribunal, porque es que las leyes son las que marcan en un sistema democrático lo que es. Lo que usted piensa es libre. Y usted tiene derecho a decir, me parece muy mal, yo querría más, tiene derecho a decirlo. Me parece muy mal, yo querría menos, tiene derecho. Pero lo que es lo que hay que acatar. Todo lo demás son tonterías que sirven para calentar al personal por un lado o por otro. Ahora, ¿qué pienso yo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que ahí se han enfrentado a este problema, que es un problema difícil, esa sentencia difícil. Se han enfrentado 7 magistrados y no todos tenían las mismas ideas. Entonces han llegado a un cierto acuerdo. Yo le rebajo un poco lo que quiero si usted admite esto otro que voy a hacer. Y han hecho una sentencia que han eliminado una de las cosas que pedían algunos, el delito de rebelión, pero han puesto penas que no son de 1 año, son penas de 13, de 10, de 9 años,
Y luego han llegado también a otro acuerdo que a mí me ha parecido un poco más difícil de aceptar. Yo el primer acuerdo que acabo de decir, oye, tú rebaja un poco si yo acepto esto, me parece que los seres humanos al final tienen que ponerse de acuerdo en algo, no puede ser que la mitad diga una cosa y la mitad otra y salga una sentencia fragmentada, porque además luego los recursos se puede utilizar, el tribunal no estaba de acuerdo, la mitad decía otra cosa y tal, pero que hay algo en lo que yo no estoy muy contento, y es que las sentencias que tienen, que significan una pena de más de 9 años, siempre se coloca cuánto tiempo tienen que cumplir para poder beneficiarse de los beneficios presidiarios. Y aquí no lo han hecho. Evidentemente aquí hay algún tipo de acuerdo para hacer eso, pero me choca, me resulta muy llamativo. Yo creí que a eso no se atrevería ninguno de los magistrados. Pero en fin, tengo derecho a decirlo, pero naturalmente tengo que acatarlo. No tengo otra opción. Pero en fin, el asunto es un asunto mayor, es un asunto de un grupo político que decide separar un trozo del territorio porque ellos lo han dicho, sin atenerse ni a la Constitución, ni a las leyes, a nada. Entonces, la respuesta que dan mucha gente dice, oye, pero los problemas políticos hay que arreglarlos con medidas políticas. Estoy de acuerdo. Hay un problema político, medidas políticas. Oiga, si hay un problema de delito, con medidas judiciales, ¿no? No crea también que los delitos los arreglemos con medidas políticas. Y aquí ha habido un problema político y un problema judicial. Y si unos señores deciden en un parlamento que no tiene esa competencia, hemos creado una nueva república, somos independientes, pues los jueces tienen que intervenir. No, pero es que es un problema político. Sí, hombre, vamos a buscar una solución política, pero a lo que han hecho, eso no hay ninguna medida política para arreglarlo, eso lo tienen que arreglar los jueces, y lo que digan los jueces, me guste más o me disguste más, es lo que tenemos que acatar. Porque la historia, hoy lo comentábamos, la historia se hace sobre una tensión permanente entre el demos, es decir, lo que dice la mayoría, y la ley. ¿Qué tiene más fuerza? ¿Lo que dice la mayoría o la ley? La ley. Y el demos, la mayoría puede cambiar la ley, pero no puede hacer lo contrario de lo que dice la ley. Eso está claro, ¿no? Usted tiene que no quiere, la ley no le convence, cambie la ley, busque los apoyos necesarios para cambiar esa ley. Pero usted no puede hacer eso. Es que lo dice la mayoría. Oiga, si la mayoría decide que todos los emigrantes cuando lleguen a la frontera y pasen deben ser condenados a pena, a cadena perpetua, eso se puede. Oiga, es que eso no se puede votar. Que hay cosas que no se pueden votar. Diga la gente lo que diga porque no entiende lo que es la democracia. Y por cierto, la democracia referendaria de los muchos referendos es la democracia fascista. Pero aquí no se atreve nadie a decirlo. Pero lo saben todos los teóricos. Aquí estamos otra vez discutiendo lo mismo que en los años 30, que dio lugar al nazismo. En los años 30 había dos grandes cabezas de juristas. Estaba Kelsen, que era partidario de la democracia representativa de los parlamentos, y estaba Carl Schmitt, que era la democracia del líder y el pueblo. Eso, en los textos clásicos, ustedes saben que se llama oclocracia. Polibio lo define como oclocracia, el gobierno de la muchedumbre. El líder, y se pone de acuerdo con la muchedumbre. ¿Y cómo te pones de acuerdo con la muchedumbre? Engañándola. ¿Cómo te va a poner de acuerdo con todos? Tienes tiempo de hablar con cada uno. Entonces, la democracia no puede hacer lo que la ley no le permite. Es que lo queremos la mayoría. Pues oiga, no lo puede hacer. ¿Cómo si somos la mayoría? ¿No? Yo he citado hoy un caso. En el siglo IV a.C., fíjense si voy a citar un juicio antiguo, en el siglo IV gobernaba Alcíbiades, y los enemigos de Alcíbiades estaban frotándose las manos porque hubo una guerra en las islas Arginusas que creían que Alcíbiades las perdería, y entonces estaban preparando tumbar a Alcíbiades. Pero resulta que ganaron la guerra. La batalla de las islas de las Arginusas la gana Alcíbiades. Y entonces buscaron una excusa para ver si lo podían quitar por otra razón. Y es que al final de la batalla hubo una gran tempestad y muchos marineros perdieron la vida porque cayeron de los barcos por la tempestad. Y entonces llevaron el asunto al Consejo de los 500 y dijo, son responsables todos los capitanes de todos los barcos por no haber recogido a los que saquearon del mar. Algunos los recogieron y otros no pudieron. Y entonces
todos los capitanes que vengan al Consejo, y todos en bloque serán condenados a muerte. Todos, sin preguntar si a uno se le habían caído o no, porque a algunos barcos no se había caído nadie. Nada, todos los capitanes. Entonces hubo un grupo que dijo, oiga, esto no se puede votar. ¿Cómo que no se puede votar? Usted está en contra de la mayoría, está en contra de la democracia. No, es que la ley no lo permite. Pero si nosotros lo queremos, que somos la mayoría, entonces dijeron, bueno, pues si ustedes se oponen al demos y se oponen a la mayoría, ustedes incurren en la misma falta que los capitanes y serán también condenados a muerte. Los 15 que habían protestado dijeron, no, retiramos la enmienda. Menos uno, Sócrates, que dijo, no, mire usted a mí no me obligará a hacer lo que la ley me prohíbe. De ninguna manera, la mayoría no tiene capacidad para decidir lo que la ley no permite decidir. Y eso es lo que la gente no entiende o no tiene agallas para defenderlo. Y parece que estamos todo el día defendiéndolo de un ataque de unos señores. Fíjense, es que les dieron unos golpes el día 1 de octubre, sí, claro. En Estados Unidos, 7 estados dijeron que se iban. Y el presidente Lincoln dijo, ¿cómo que se van? De ninguna manera. 4 años de guerra. De aquí no se va nadie porque nosotros somos el conjunto y hay que decidirlo por todos. O sea, eso no es tan fácil. Y sería estúpido que la sociedad española se dejara engañar por los cantos de sirena de 4 nacionalistas. Es falso. Por tanto, esta sentencia yo la acato. Si yo hubiese sido juez, yo hubiera aceptado lo de la rebelión. Y desde luego lo que no hubiera es evitado poner cuándo pueden beneficiarse, porque como no ha puesto nada y como las cárceles hoy pertenecen a la Generalitat, ya saben ustedes lo que va a pasar. ¿13 años o 13 horas? ¿De qué habla? Y la vida no puede ser así. La ley es para todos, para los grandes y para los pequeños, y más para los grandes que para los pequeños, y más para los grandes corruptos que para los que no lo son. Y eso es lo que ha pasado en Cataluña. Y como la gente no tiene el criterio y la fortaleza y la valentía de decirlo, pues yo lo digo, no pasa nada. Aquí estoy, esperando lo que me venga. Bueno, ¿acabas? ¿No terminó? Sí, sí. ¿Tu saludo aquí? ¿Sí? ¿Te dice que te levantas? Bueno, pues muchísimas gracias, Alfonso, por todo lo que nos ha contado en su conferencia y también por todo lo que nos ha desvelado después. Ha sido todo. Y no os he leído el segundo manifiesto de Machado, que es una primicia que no conocéis ninguno. Y bueno, simplemente deciros que aprovecho para hacer publicidad. Este libro, dedicado por Alfonso Guerra, estará a partir de mañana o pasado en la biblioteca del Círculo Machado. Allí la podéis consultar si queréis. Y con eso, pues muchísimas gracias. Ha sido interesantísimo, un placer y hasta otra vez, esperemos. Muchas gracias.